No sé si seguir adorando o empezar la palabra. Pero creo que tuvieron mucha alabanza. Voy a hacer algunos cortes para poder empezar. Creo que siempre, algunas veces cuando empiezo a hablar y lo que tengo para dar, solo doy la mitad. Pero les invitamos para que puedan sacar su Biblia, les invitamos para que puedan anotar algunos versículos, que vamos a caminar por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces les invitamos para que puedan tomar nota. Y como dice, el que toma nota se nota porque ahí vemos ese deseo, ese anhelo de aprender más y de saber más y de crecer más en la fe como hijos de Dios. Amén. Bueno, como está en el título de ahí, del tema que nosotros no elegimos el tema, pero cuando dijeron el tema dije santo, como que dieron en un punto fuerte que me gusta el estudio de esa manera porque la palabra se mueve, la palabra no se queda ahí. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y todos los salmos y los profetas fluyen hasta hoy, hasta este tiempo y van a seguir fluyendo porque la palabra no se queda ya. Nada está quieto, todo está fluyendo y todo se está moviendo al mismo tiempo. Amén. Entonces el tema es la promesa que señala al Mesías y el versículo principal que tuvimos para poder llevar a cabo todo este tema es de Lucas 24:44, que dice la palabra de nuestro amado Dios. Entonces dijo, cuando estaban con ustedes antes, les dije que tenía que cumplir todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aleluya. Cuando estaba en el ley de la hermana Joana, escuché muchos versículos a la misma vez de Salmos, los Salmos donde estaba diciendo, y creo que voy a entrar un poquito a eso, pero ella lo dijo así rápido, pero dije, santo, lo que dijo la hermana es algo profundo y algo bonito, porque ella lo dijo, así como la piedra angular que está en Salmos y acá también, entonces se une junto la palabra, tanto con los Salmos que está en el antiguo pacto, con el nuevo pacto, donde dice que Él es la piedra principal. Santo, se me vino una imagen fuerte que ya no puedo hacer ahorita las imágenes que yo quería hacer, pero esta es la primera imagen que yo puse porque yo quería hacerlo algo diferente, porque la palabra, la palabra es el verbo es el Mesías es toda la palabra que se mueve desde Génesis hasta Apocalipsis. So, si usted rechaza alguna de las partes, tanto el antiguo o el nuevo, está rechazando al propio Mesías. Amén. Quería dar una instrucción porque creo que algunos estaban preguntando, no sé dónde estaba, déjeme ver, el significado del Mesías, porque algunos creo que no entendían que era el Mesías del Mesías. Eh, recuerden que la traducción del hebreo al, al, al griego y después del griego al latín y del latín al español o al inglés, se hicieron muchas cosas de cambiar y es más o menos como por no poder pronunciar, pusieron lo que ellos pensaron. Entonces dice Joshua o Yahshua HaMashiach es hebreo y es el nombre original de nuestro amado Mesías, que en español lo podríamos poner Jesús el Mesías o Jesús el ungido, que significa Yahshua HaMashiach. Mesías, que algunos le dicen Cristo, pero significa ungido. So, no tiene nada que ver con Cristo, pero es ungido. El Mesías significa ungido. El significado en hebreo es ungido. Y Yeshua o Yahshua o Yehoshua, como lo llaman en Josué también, es Salvador. Pero que se une todo, Yahshua HaMashiach es el Salvador, el que salva, el Salvador. Amén. Pero
Solo quiero dar eso, no les quiero confundir, no quiero entrar en eso, pero quiero que tengan en cuenta, es lo mismo, no hay ningún cambio que porque están cambiando de Mesías, de Cristo y esto que este otro, no. Estamos hablando con la palabra y tenemos que traer la verdad. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, tienes que ir a la raíz. Y tienes que enterarte de la raíz. Y aunque tú no quieras, porque yo sé que muchos no quieren, ya están acostumbrados, pero recuerda que dice que nos renueva nuestro Padre Celestial constantemente. Y hay que poder sacar muchas cosas que hemos venido cargando, que algunas cosas no son que edifican para nosotros. Y la verdad, pues Cristo, yo había dado una clase de eso, de Cristo, de dónde viene esa palabra que viene de la Iglesia Católica, de que los veían a todos, cómo brillaban, y que también viene de una diosa. Entonces, pero no es para que ustedes cambien su forma de decir, porque yo sé que en su corazón buscan al Rey de Reyes, al verdadero Yahshua HaMashiach, al Mesías, al Cristo, como ustedes lo llaman. Yo también en un tiempo hablé de eso, pero y también hablaba porque yo era católica, después era cristiana y después me hice mesiánica. Ahora actualmente soy mesiánica y entiendo el proceso del crecimiento espiritual para poder entender la magnitud de eso. Es como cuando no me acuerdo qué día fui con mis hijos al mall y me pidieron mi nombre. Yo les di mi nombre, le dije me llamo Verónica, para anotar, para pedirme cuando ya la orden esté lista. Y cuando me entregan la orden, estaba puesto con B de burro y estaba puesto Borona. Así fue como cambiaron el nombre de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y yo me sentí mal. Yo dije, pero así no se escribe y así no se dice. Solo escuchó lo que yo le había dicho como varona, Borona, y no me escribió Verónica. Entonces digo, por eso hay tantas cosas que nosotros tenemos que ir a la raíz. Y la raíz es la palabra hebrea, es la original, donde sale todas las cosas, porque hay muchas cosas que porque está traducida al español, no la tradujeron bien, así como el inglés no traducen bien el español, no la tradujeron bien y por eso el significado no pueden entender. Solo por revelación, por medio del Espíritu Santo, hacen de recibir esa revelación, pero así en sí, no reciben la revelación y es importante ese estudio. Amén. Me está dando mucha luz a mis ojos y no me estoy viendo mis ojos, me gusta ver mis ojos. Amén. Vamos a continuar aquí en el Génesis un poquito. Había hablado un poquito de eso, pero vamos a ponerlo para que ustedes puedan ver la imagen. No puedo verla más, pero quería hablar acerca del verbo. Desde el principio dice que estaba el verbo, y ahí dice en Génesis, voy a leer un poquito, déjenme poner un sonido. Perdón que estaba ocupada y no pude organizarme. Santo. Amén, amén. Vamos a ir a Génesis 1 de 3 al 7. Amén. Y vamos a ir después. Y déjenme poner el micrófono porque siento que se me va a ir la voz. No he estado bien de mi voz porque como estuvimos la fiesta de los panes y levaduras y por gritar y danzar, creo que es mi voz. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí más claro, verdad? Sí. Con el micrófono. Amén. Vamos a estar trabajando en el libro de Génesis, Salmos y Juan. Amén. Voy a leerlos, después lo vamos a explicar. Primero la palabra de nuestro Padre Celestial. Y se lee el nombre de nuestro amado Dios Todopoderoso. Génesis 1 al 3. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad, y Elohim llamó a la luz día, y la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana un día. Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua. Se dividió y en el agua del agua. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento sobre el firmamento. Así es como fue. En Salmos 33:6 dice, por la palabra de Yahweh los cielos fueron establecidos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Amén. En Juan 1, del 1 al 11, dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio como Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todas. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagar. Dios envió a un hombre llamado Juan Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todo creyente por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Amén, aleluya, santo. Este complemento que dan la misma palabra, no es necesario que yo los explique, no es necesario que yo les diga qué está diciendo, porque la misma palabra, tanto en la Torah, en los Salmos y en el Nuevo Testamento, complementan de qué estamos hablando. Aquí está diciendo quién es Él. Desde el principio, nuestro amado Mesías estaba ahí. Desde el principio, Él estaba trabajando arduamente. Dice que su boca salía y se hacía y se tomaba vida. Se hizo carne, todo se hizo de tener vida. Por Jesús, por nuestro amado Mesías, todo se volvía vida, todo se hacía. ¿Qué quiere decir el verbo? El verbo es que se hace, se cumple, hace esa acción. No solamente es una acción, se crea de verdad, se crea de verdad. Se ve lo material, se ve lo físico, y por eso el verbo se tenía que hacerse cargo, porque se tenía que ver. Y desde el principio Él estaba. Y que tal vez digan, no, es que no, el antiguo pacto no hay que leerlo porque es el nuevo. No, es el mismo Mesías, el que está desde el principio formando los cielos y la tierra. Desde el principio está dando luz al mundo. Desde el principio está trayendo claridad y sacando de la oscuridad, de las tinieblas, del desorden que estaba en la tierra. Está trayendo esa luz admirable que se llama el Mesías, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Entonces, no podemos decir las señales, las promesas que dice el título, el tema, promesas que señalan al Mesías desde el principio ya estaban anunciando al Mesías. Amén. Vamos a continuar, porque creo que tengo que ser rápida, porque quiero llegar a un punto donde sí voy a dar un poco de detalles y creo que me voy a demorar, pero vamos a continuar. En Génesis 3:2, en Mateo 4:3-4, en Primera de Corintios 10:13. Vamos a estar ocupando esos versículos juntos, que son lo mismo. Amén. ¿Qué es el cumplimiento de la palabra en sí? Amén. Como está en el título arriba, las promesas que señalan al Mesías. Todo se habla del Mesías. En fin, yo creo que toda la Biblia se habla del Mesías, pero no puedo hablarles de todo, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, está todo ahí hablando del Mesías. En sí, toda la palabra habla del Mesías, pero quería traer los puntos principales. Me olvidé de un punto, pero creo que ya he dado muchas veces esa clase, pero vamos a continuar con los puntos que no he topado en las clases. Amén. En Génesis 3:2 dice: la mujer respondió a la serpiente, ¿podemos comer del fruto de los árboles del paraíso? ¿A qué se parece eso? En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En Primera de Corintios 10:13 dice: la tentación que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén, aleluya. Yo estoy hablando aquí de esa tentación. El propio Mesías tuvo tentación.
Eva y Adán también hubo tentación. Es una señal tan fuerte que tal vez, por eso dice, por el hombre trajo muerte y por el mismo hombre va a traer vida. Porque el primer hombre, Adán, trajo muerte por el pecado. Pero por medio del hombre, que es nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, hay vida. ¿Por qué? Porque la palabra fue utilizada. Ellos no tenían cómo responder. Primeramente, no tenían que hablar con él. Muchas veces le echan la culpa muchas veces a Eva, pero recuerden que al quien le hizo primero fue a Adán. El que supo más del Eterno era Adán. Y hasta hoy, la cabeza siempre tiene que estar al frente y siempre tiene que estar pendiente de todo. Tiene que ser ese buen administrador, tiene que ser ese buen que da consejo, que guía, que no se duerma. Que no se duerma, porque ¿dónde estaba Adán cuando estaba hablando con la serpiente? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y ahí trae muchas cosas, pero no voy a entrar en eso. Pero no he hecho la culpa ni a sola Eva o sola Adán. Los he hecho la culpa a los dos porque son uno. En el Nuevo Testamento hablamos que cuando ya son una pareja, son uno. Solo los dos son culpables. Los dos se hacen culpables. Aunque hayan sido inocentes, los dos se hacen culpables. No hay que digan, oh sí, pero sí hay una tentación. Y ese mismo diseño, hermanos, el mismo diseño que hubo en el Edén de tentación, Adán, a Eva y Adán, también tuvo el Mesías allí. Y ahí nos enseña algo poderoso, porque el Mesías no vino solamente para cumplir la palabra, vino para desarmar los diseños del diablo y ayudarnos para que nosotros podamos combatir, para que nosotros podamos callarle la boca a Satanás, así como él le cayó la boca, porque sabía, por supuesto, que nuestro amado Mesías podía convertir esas piedras en pan y podía comer, porque él tenía hambre, estaba en un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Ustedes creen que no tenía hambre? Nuestro amado Mesías era humano, no solamente era el Hijo de Dios, sino que también estaba en la carne, él estaba viviendo con nosotros, sentía el hambre, pero aún así él resistió. Y por eso, por la venida de nuestro amado Mesías, en 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. O sea, que todos están atravesando por distintas tentaciones, pero Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Y cómo es esa salida y cómo puedo resistir? Aquí está la respuesta. Es la palabra de Dios, porque solamente nuestro amado Mesías le pudo detener con la misma palabra. Con la misma palabra. Y miren que el diablo sabe desde Génesis hasta Apocalipsis todo. Él sabe la Biblia. Pero aquí lo importante es que tengas discernimiento, porque él podía convertir, él podía volar, él podía tirarse, él podía hacer muchas cosas, pero él no vino a hacer eso. Él vino a cumplir la palabra como estaba escrita. Y aquí dice, sí, él le dio la fuerza para que pueda soportar esa tentación. Y aquí nos habla algo a nosotros muy importante, que él nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Nosotros podemos soportar. Y hay que digan, es que yo no puedo soportar. Entonces, alíñate, afírmate, busca del Padre, escudriña la palabra, porque la palabra es donde recibes la armadura, las armas espirituales, porque yo no estoy hablando que te defiendas en el ámbito físico y te pongas a pelear con las personas y con otro lado y con otras, con todo el mundo que tienes problemas. No, te estoy diciendo, afírmate, te estoy diciendo, lee la palabra, escudriña la palabra, porque en la misma palabra, así como dice, clama a mí en Jeremías 33, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Para qué? ¿Para qué me va a mostrar cosas ocultas que no conozco y que no sé? Para que resistas, para que sigas perseverando, resistiendo la buena batalla. Si tú no buscas de Dios, no tienes dirección. Si tú no buscas del Padre, no vas a poder levantarte, porque el que da la fuerza en la debilidad es Él. Solamente Él es el que te levanta, el que te da, porque, y los digo,
Son armas espirituales. ¿Por qué? Porque algunas veces en algún tiempo, cuando yo tenía depresión, venían muchas voces extrañas a mi mente. Muchas voces extrañas. Y me grabé un salmo donde dice, cambia mi lamento en alegría y en gozo. Y empezaba a declarar. Cada vez que venía, empezaba a declarar y empezaba a declarar. Todos esos pensamientos, tú sacas esos malos pensamientos con la palabra, porque hay muchos que dicen, ay, es que yo no sé, yo ya oro, yo ya ayuno. No, pues utiliza sus armas, hermano, utiliza las armas. Aquí la mayor ejemplo de seguir es nuestro amado Mesías, donde él sacó las armas, porque el diablo le estaba diciendo las escrituras, o sea, no le estaba atacando por atacar, él estaba hablando las escrituras, pero ahí está que tenemos que tener discernimiento y entendimiento. Porque la palabra no se lee por leer, la palabra no se dice por decir, sino se dice cuando tú ya tienes un entendimiento, cuando tú dices, oh no, así que dice nuestro amado Mesías, que le dice, él dice a Satanás que convierta el pan, las piedras en pan. Él podía hacerlo porque él multiplicó muchos panes a esas 500 y 400 personas, pero él no quiso hacerlo. Porque él sabía que era una tentación de él para que peque, pero él no iba a pecar porque era santo. Y así mismo nosotros, no es que seamos santos, pero por medio de la fuerza que nos da el propio Mesías, nosotros podemos combatir todo eso. Y tenemos que seguir la palabra. El propio Mesías usó la palabra. Con la misma palabra le machacó a Satanás. Santo. Amén. Vamos a pasar, no me quiero quedar ahí. Vamos a ir al siguiente. Creo que está aquí, donde está, déjeme poner la imagen para poder cambiar las imágenes, que ya hice las imágenes, pero sean pacientes conmigo. Ok, creo que ahí se ve. Ok, aquí está Noé, Abraham, José y Moisés. Son una sombra del Mesías, son una sombra del Mesías. Y voy a trabajar un poquito con eso antes de entrar a otro punto. Voy a ir a Génesis 6:22. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. En Génesis 9:9 dice, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con su descendencia. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, si alguien entra por medio de mí, él estará salvo e irá encontrará pastos. Amén, aleluya. A mí me llama mucho la atención porque en una ocasión yo no podía entender este significado del arca y pensaba que solamente era un castigo y que los castigó porque ustedes saben la historia de todo lo que pasó en la época o en el tiempo de Noé, que hubo mucha corrupción, hubo mucha maldad, estaban todos haciendo cosas malas que no tenían que hacer, había una aberración que se habían mezclado ángeles con las mujeres de aquí, de la tierra, y entonces hubo gigantes, hubo mucho asesinato, mucho derramamiento de sangre, muchas cosas fuertes. Entonces yo la había visto así, pero cuando estaba estudiando, recibí yo mismo la revelación, porque es más importante que tú recibas la revelación, porque sí sé que es importante que te digan la revelación, pero cuando tú recibes la revelación entiendes más, cuando tú buscas y tú te aplicas a buscar, es más profunda porque queda en tu mente, queda en tu corazón y queda de todo tu ser. Ya no necesitas decir, oh, es que eso no es cierto, no, porque ya queda archivado en tu mente y en tu corazón. La arca de Noé no es un hermoso, es un prototipo del Mesías. El arca nos muestra la salvación, porque si entraban todos los que estaban en el mundo, se podían salvar. La arca es una sombra del Salvador, que iba a venir a salvar al mundo, porque aquí el arca no salva al universo, la arca salvaba a todo el mundo. La arca era para todo el mundo, para que pudieran creer y pudieran entrar a esa arca. Y no entraron por falta de entendimiento y porque estaban viviendo sus pasiones y todos sus pecados, normal. Pero esta es una representación. Voy a cortar aquí y voy a continuar con el siguiente.
Es una representación y una señal del Mesías, que Él era nuestro Salvador y que Él es nuestro Salvador. Como les había dicho, Mesías significa ungido y Yeshua significa Salvador, que nos salva. Entonces la arca tiene que ver con el Mesías, porque Él no vino solamente por los judíos, Él no vino solamente por los que están en la iglesia, no, Él vino por todo el mundo. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, Él vino por todos los que vengan con un corazón contrito y humillado. Él es la puerta. En el arca, la puerta no la cerraron ni un ser humano, la cerró el propio Dios. ¿Por qué la cerró? Porque la puerta es el Mesías. Ok, vamos a continuar en el otro, en el patriarca Abraham. Abraham representa a nosotros en este tiempo por la fe, porque él se movió por la fe. Por la fe, y por la fe nosotros ahora no conocemos personalmente a nuestro amado Mesías, y no estábamos en ese tiempo donde fue derramada su sangre, donde fue castigado, donde fue afligido, porque digo, si yo estuviera ahí, yo lo hubiera ayudado, yo lo hubiera hecho esto, pero es que no tenía que ser así. Y Abraham nos representa a nosotros y representa al Padre también del cielo, porque le pide, el propio Padre, ustedes le ven con esas leñitas, le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y él lo hizo. No hubo queja, o sea, no dijo ni no, ni nada, ni dijo, ni se puso a decir, pero ¿por qué? Si ese es el hijo de la promesa, ¿cómo te voy a entregar? Si es el único hijo que yo tengo, que tú me has dado, porque bueno, sí tenía el otro hijo, pero ese era el hijo de la promesa. Y dice que él en la mañana se despertó, cogió ¿cómo se llama? Esas leñitas para poder ir a hacer su ofrenda. Y entonces me sorprende mucho porque él no dijo nada. Él solamente estaba creyendo en que él tenía que obedecer. O la obediencia tiene que ver mucho, porque nuestro amado Mesías también vino a obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial. Él no vino a hacer lo que se le da la gana, Él no vino a inventarse nada, Él vino a traer solución, Él vino a ayudarnos para que nosotros tuviéramos discernimiento y entendimiento en la palabra para poder estar aquí bien. La propia palabra tuvo que hacerse carne para que nosotros pudiéramos entender bien la palabra. Él tenía que vivirla para que nosotros pudiéramos ver la Torah andando aquí en la tierra. Y entonces aquí está hablando algo muy importante, porque la fe de Abraham le hizo hacer algo que digo, como le digo, humanamente yo como madre no fuera capaz de entregar a mi hijo. Pero sé que la obediencia, aunque te duela, la obediencia es algo poderoso y representa esa obediencia en el Mesías, firme en el Mesías. Y cuando veo el panorama de Abraham poniendo a Isaac ahí para hacerle de sacrificar, déjeme ver acá. Santo. En Génesis 22, 1, 3 dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios, sí, respondió él, aquí estoy, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Santo. Y vete a la tierra de Moraí, allí sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Amén, gloria a Dios. En Juan 3, 16, 18 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que creera en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Santo. Lo que Abraham
Estaba representando algo, es algo fuerte, hermanos, algo muy fuerte. Lo que Abraham estaba representando era al padre que amaba mucho a su hijo, así como Abraham amaba mucho a su hijo de la promesa. También nuestro padre amaba a su hijo, y a pesar de que él amaba, envió a su hijo por nosotros. Cuando entiendo esa parte, a mí me quiebra mi corazón, porque el amor de Dios es mucho más grande de lo que yo pueda entender. En mi mente y en mi corazón no cabe ese amor tan grande de nuestro Padre Celestial, porque es muy grande. No lo puedo entender. Algo que tú amas, algo que tú aprecias, algo que tú estás aferrado a Él. Él lo soltó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, en ese momento, cuando tú entiendes estos dos versículos, tanto en Génesis 22, 1 al 3, y Juan 3, 16, 18, y ves esa parte que nuestro Padre también le dolió, nuestro Padre también diría, voy a enviar a mi único hijo porque es la única solución que hay para salvar a todos los que están en este mundo. Ese es un corazón de un Padre verdadero, y esa es la señal que tal vez el mundo, así como Abraham, estén dispuestos, pero sé que algunos no habrán. Pero nuestro Padre sí estaba dispuesto a entregar lo más preciado que Él tenía, que era una parte de su corazón, que era su propio hijo. Amén. Vamos a continuar con José. Voy a explicarles poquito a poquito porque no he llegado ya tengo 31 minutos. José también representa una sombra del Mesías. Hay muchos rasgos cuando le entregaron los hermanos, cuando rompieron su túnica y la untaron de sangre, cuando le vendieron a los madianitas o los ismaelitas, creo que son, que lo vendieron, y es la misma similitud con nuestro amado Mesías. Sus propios hermanos judíos lo vendieron para que Él fuera crucificado, lo entregaron, lo vendieron. Esa traición, porque es una traición, se vio ahí, se ve al Mesías ahí, se ve esa señal tan fuerte. Cuando tú lees la historia de José, tienes una tristeza y dices, wow, pero pobrecito, que él se fue y que esto, que este otro, y esto, este otro. Pero cuando lees la traición de Judas para el Mesías, es santo. Hubo traición ahí mismo, y era uno de los discípulos que se sentó en el ceder, que se sentó en la cena de la Pascua que estamos pasando ahorita, esa fiesta que ya pasamos. Se sentó al lado de él, comió con él y bebió con él. So, la traición no quiere decir que va a venir de una persona que tú odias o que te odia. No, la traición puede venir de un ser querido más cercano de ti. Santo. Déjenme leer dónde está. No, es mal. Ok, en Génesis 37, 28 dice la palabra. Entonces, cuando pasaban los mercaderes Madianín, ellos sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por media libra de shekels de plata a los ismaelitas, quienes llevaron a José a Misraim, a Egipto. En Mateo 26, 14, 16 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y le preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar al Mesías. Santo. Ok, vamos a pasar por Moisés. Vamos a ir a Moisés.
Sí, es un poco fuerte también, pero voy a darles un resumen porque voy a entrar creo que más a fondo en el tabernáculo, porque alguien me dijo que dijera del tabernáculo, pero voy a dar un poco de resumen. Iba a entrar más profundamente en ellos, pero el tabernáculo tiene mucho que ver con el Mesías. Pero vamos a Moisés. Moisés representa también al Mesías, es un prototipo Mesías. ¿Por qué? Porque se convierte en un intercesor de un pueblo que ni siquiera, como le digo, no había. Ese pueblo de Israel era tan necio, tan rebelde, que había muchas cosas que le oprimían al propio Moisés, y el propio Moisés intercedía por ellos una y otra vez, y una y otra vez. ¿Y quién está intercediendo ahí en el cielo, ahí en el tabernáculo celestial? Nuestro Cohen Agadol, nuestro sumo sacerdote, nuestro amado Mesías, nuestro amado Cordero, sigue intercediendo por nosotros. Amén. Entonces él es un prototipo de Mesías. Y también el 10 significa, 40 significa proceso, por eso pasaron el proceso en el desierto. El 10 significa perfecto. El perfeccionar responsabilidad, porque cogió la responsabilidad de guiar a un pueblo, por el desierto para llegar a la tierra prometida. Santo. Él recibe los 10 mandamientos, él mira a la zarza ardiente, perdón porque está al revés de esto, la zarza ardiente donde ve la presencia del mismo Padre Celestial y donde le habla y donde le dice las instrucciones para que él pueda hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Nos está hablando a cada uno de nosotros por medio de Moisés que va a venir un Salvador y que va a sacar al pueblo de Egipto. ¿Y qué significa eso? Que te saca de la esclavitud del pecado hoy en día. Vino el Mesías para sacarte de ese Egipto, y ese Egipto representa el mundo, representa el pecado, representa todas las cosas que haces malas, que te saca de ahí para que tú seas libre, para que le puedas adorar, para que le puedas exaltar. Moisés representa el Mesías en la actualidad. El Mesías también vino a libertarnos de una manera sobrenatural. El Mesías vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. El Mesías vino a libertarnos del mundo, a quitarnos toda cadena, a quemar todo yugo que nos oprimía a nosotros aquí en la tierra. Él vino a libertarnos, y por eso Moisés es un prototipo también del Mesías, y es una señal que te está dando. No todo lo que pasó ahí en la Torá se tiene que quedar ahí. Se cumplió y sigue cumpliéndose y sigue moviéndose la palabra, no solamente en el Nuevo Testamento, también en lo futuro, en Apocalipsis. Se va a mover y se sigue moviendo. No puede soltar ninguno. Y como les dije al principio, creo que no les dije al principio, les dije en una enseñanza, si ustedes sueltan la palabra que dicen que ya no sirve la Torá, o no sirve ya no los antiguos, ¿cómo se llama? El antiguo pacto, y solamente vivimos el nuevo pacto, déjame decirte, si tú no haces la voluntad del Padre, ¿cómo vas a hacer la voluntad de que está hablando nuestro amado Mesías, que hizo la voluntad del Padre? Y por eso dice que hay un versículo en Mateo que dice, Señor, Señor, si yo hice todo, pues sí, hizo milagros y prodigios, pero cuando ustedes leen ese versículo, ahí está todo, porque dice más abajo, porque ustedes no obedecieron a mi Padre. ¿Y mi Padre quién es? Son los primeros libros donde Él habla al pueblo, donde Él está diciendo lo que tienen que hacer, y no lo dijo por decir. Esto no se movió por mover, se movió con un propósito, un lugar y un propósito muy importante para la humanidad. Se movió porque nosotros tenemos que entender esa parte, que sin los primeros libros, los salmos y los profetas, o sea, el antiguo pacto, el nuevo pacto no existiría. Y todo va junto. Es como que usted solamente tiene cabeza y su cuerpo.
No, todo funciona igual, tiene que ir junto. No puede sacarlo, ninguno, no puede sacarlo. Yo he visto que muchos dicen, ya no podemos hacer de esto, todo es justificado y ya el antiguo ya no sirve. Santo. y he visto también que algunos no celebran todas las fiestas y solamente celebran las primicias. ¿Para qué? Para coger más dinero. O sea, solo están cogiendo las cosas, las promesas, lo que es de prosperidad, cogen del antiguo pacto y ya no quieren hacer lo demás. ¿Cómo van a coger poquito? ¿Acaso el Mesías solo se entregó un poquito? Él se entregó por completo. En cuerpo, alma y espíritu se entregó por nosotros. Él no vino y dijo, solamente un poquito para allá y un poquito para acá. Él no vino y se entregó por completo. Y así nos dice a nosotros que nos entreguemos por completo. Y aquí está todo, porque no solamente el Mesías sufrió, el Padre también sufrió. El Padre también sufrió. Entonces, este sacrificio tiene que valer la pena y tiene que haber un razonamiento y un entendimiento, un discernimiento y un despertar en el pueblo de Dios para que vean la verdad. Y es tiempo que dejen esas enseñanzas antiguas y ustedes mismos empiecen a escarbar y ver lo que significa, porque algunas veces nos quedamos con lo que nos enseñan y eso no es posible. Tienen que mover la palabra, muevan la palabra porque tiene que renovar su mente, muevan la palabra dentro de ustedes. No se tiene que quedar estancado y decir, no, es que yo me quedo así y así yo creo y así no. ¿Saben a qué se parece? A los católicos, porque los católicos, hay un dicho que decía, siempre mi mamá decía, católica soy, católica voy a morir. No quería que nada entrara de la palabra de Dios. No quería cambiar nada porque decía, así estoy bien y así. No se vuelvan como ellos. Sean hijos de Dios. Tiene que haber renovación y tiene que haber ese deseo profundo de aprender realmente lo que está hablando la palabra, las señales verdaderas, que tú mires con tus propios ojos y digas, santo, yo había entendido mal, pero esto aquí está diciendo la verdad. Y no necesité estar en un lugar para yo aprender y todo eso, sino a través del Espíritu Santo mismo me dio revelación, discernimiento y entendimiento en la palabra. Y eso es lo que quiere el Padre. Eso es lo que quiere nuestro amado Mesías. ¿Acaso el Espíritu Santo está aquí por estar? No, el Espíritu Santo está para todos. Y no está diciendo por títulos. No está diciendo por a los pastores, profetas, emisarios. No. Está diciendo el Espíritu Santo está para todos. ¿Por qué está para todos? Para que haya un despertar, para que toda escama de sus ojos caiga y puedan ver la realidad y puedan ver la verdad y ya no sigan enceguecidos y ya no sigan caminando por caminos incorrectos, sino caminen por el camino verdadero que es nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Hay muchos que dicen y odian a los judíos. Déjame decirte que nuestro amado Mesías es judío. Amén. Vamos a continuar. Me salté algunas porque quería explicar esto, pero voy a continuar para poder entender. Esta es la última y voy a dar un tiempo para poder entrar en otra cosa. En Génesis 14, 18, 20 dice, y Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derramó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Esperen, porque aquí todavía aún no entramos a la ley mosaica, todavía aún no están los 10 mandamientos, todavía ahí no están todas las leyes que huyen todos los seres humanos de aquí. Aquí todavía aún no hay un orden levítico, un orden que tienen que hacer tal cosa y tal cosa. Aquí no hay, en Abraham todavía no había. ¿Y por qué se asoma el Melquisedec aquí y hacen eso y le da el 10% y que dice, ay, es que la ley de Moisés? Entonces no era la ley de Moisés, era del propio Padre Santo. Pero bueno, vamos a ir más allá. Vamos a ir a Hebreos
5, 6, 10 dice, y otro pasaje Dios dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuve aquí en la tierra, Jesús ofreció oración y súplica con gran clamor y lágrimas a aquel que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó su oración por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió a obedecer por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que obedecen, y Dios le designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Santo. Voy a seguir. Hebreos 7, 1 al 3 dice, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también es sacerdote de Dios Altísimo cuando Abraham triunfaba de una gran batalla contra reyes. Melquisedec salió a su encuentro y bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se le dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. ¿Hay una señal? Y el rey de Salem significa el rey de paz. ¿Quién es el rey de paz? No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza de un hijo de Dios, sigue siendo el sacerdote para siempre. En Salmo 110:4 dice, el Señor ha hecho un juramento y no romperás su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Santo. No sé si entendieron en la propia palabra. Santo, gloria a Dios. Estamos llegando al meollo de lo que vamos a llegar. De lo que vamos a llegar en la siguiente fase, porque ya estamos aquí de tiempo muy largo. Aquí se está hablando de un rey que se le apareció a Abraham cuando él ganó una batalla con muchos reyes, y dice que él fue a agradecer y que sacó, ahí está clarito, sacó pan y vino. ¿Por qué sacó pan y vino? ¿Qué significa el pan y el vino? ¿Qué significa en tu vida el pan y el vino aquí en lo presente para ti? Cuando tú ves el pan y el vino, significa el Mesías, el Mesías, el pan y el vino, la sangre, el pan, el cuerpo. Santo. Y cuando dice la mala traducción en Hebreos, es el rey de justicia, el rey de paz, es nuestro príncipe de paz, es el sumo sacerdote que te está diciendo. O sea, la ley mosaica que dicen y que es que creo que casi la mayoría odian las leyes de Moisés, que no son de Moisés, pero la han puesto así. Desde el principio la tradujeron así, que es la ley de las leyes por la ley de Moisés y la ley mosaica. No sé de dónde la sacaron eso, porque la ley no la trajo Moisés. Por medio de Moisés que él escribió, pero el quien le estaba dictando y le estaba diciendo, escribe esto, fue el autor de actores. Desde el principio. Hasta ese momento que estaba ahí Moisés, le estaba dictando, estaba diciendo, escribe esto, escribe lo que tienen que hacer mi pueblo para que no caiga, escribe para que haya orden, escribe para que haya limpieza, escribe porque están ciegos, escribe porque yo los amo y porque quiero que se salven, escribe esto para que ellos puedan cuidarse y vivan para mí. Hay mucha discusión de muchas cosas, de que lo que está escrito en la Torá y que la comida, que esto, que este otro. Déjenme decirle que yo he estado orando y he dicho, ¿cómo hago y explico las cosas? Y a mí mismo me ministra mi padre. He dicho, hay muchas cosas que ingieren, y yo no estoy, como se dice, obligando a nadie, sino yo estoy diciendo lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy haciendo. Nunca les voy a decir algo que yo no estoy haciendo. Hace años atrás, no sé cuántos años atrás, creo que son como 10 años atrás, que dejé de comer muchas cosas que dicen ahí en Levíticos. Y después teníamos muchas discusiones porque había muchos pastores que decían ya, y los propios pastores decían, es que ya justificó y ya todo eso, y usted puede comer lo que usted quiere, ya solamente ore y ya está. Y ha habido muchas cosas, pleitos y todo eso, pero no me gusta a mí todo eso. Yo digo, Padre, solo muéstrame. Porque la gente es así. Y vino una voz y me dijo, no te preocupes por eso, porque los que me aman van a ser obedientes.
Y los que han sido, como se dice, que no cumplen y no son obedientes, me van a obedecer en sus últimos días. Cuando eso me dijo, me asusté muchísimo. ¿Saben por qué? Porque hay muchas enfermedades por causa de esa. ¿Y si dejan de comer? Porque cuando ya tienen diabetes ya no puedes comer cerdo, ya no puedes comer azúcar, ya no puedes comer muchas cosas y tienes que comer vegetales. Cuando ya viene una enfermedad de esto y este otro, cumples la Torah, cumples la Torah. La enfermedad no está puesto por ponerse, está puesto porque el propio Dios está haciendo que cumples y seas salvo. Si no lo hacen por la buena, a los últimos días para salvarlos los va a hacer por medio de la enfermedad. Eso es lo que me quiso decir. Y cuando yo escuché eso dije, santo, la mayoría de que yo conozco, y no es que yo quiera que estén enfermos, pero la mayoría es porque comieron mal. Porque tu cuerpo es tu cuerpo, no es un cuerpo que es de Dios y que tú, es que yo ahorro y ya está. No, no. Tu cuerpo te va a pasar factura más adelante. Tu cuerpo te va a pasar factura más adelante. Y te va a sacar todo lo que tú te has metido en ese cuerpo que no has cuidado como el templo del Espíritu Santo. Porque has pensado para complacer tu carne y llenar tu panza, así como los de Israel que dicen, es que en Egipto comíamos pan, comíamos carne. Por complacer su panza. Dice que mandó mucho avestruz y muchos murieron y hasta vomitaron por la boca y por la nariz. No copié ese versículo, pero santo. Eso tiene que ministrar mucho. Entonces a mí me dijo, no te preocupes. Es como que me dice, cálmate. Todo está bajo control. Si no quieres decirlo, no lo digas, porque tarde o temprano ellos van a dejar de comer lo que tienen que dejar de comer. Santo, yo quería dar una clase, pero ya no doy esa clase porque creo que con esto ya queda claro todo. Amén. Melquisedec, creo que ya leí. Salmos, ok. De Abraham ya lo leí. Creo que vamos a quedar aquí, vamos a dar una pausa. No sé si alguien está listo con una alabanza, que quiera traer una alabanza hasta bajar este